Bien. Soy por lo que están online. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, sobre todo siendo un día como este. Yo ahora voy a hacer la presentación formal, como corresponde, están mirando y para ustedes que están acá, pero después voy a hacer algunas consideraciones personales de Jerónimo. Jerónimo es director general de GF Consulting Group, una firma consultora especializada en servicios de asesoramiento institucional, legal, político y financiero para el desarrollo económico y desarrollo en negocios en América Latina desde el año 2012. Es asesor internacional en riesgo político para Standard & Poor's Global, fue presidente del directorio ejecutivo de Fomplata, especialista líder abogado en el departamento legal del Banco Interamericano de Desarrollo, funcionario del Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional y coautor de Doing Business en 2004. Consultor legal en el Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos, ha sido abogado de Marval, O'Farrell y Mayral, y asesor legal del Ministerio de Economía de Argentina en año 97-99, ahora nos puede contar algo de eso. Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con maestría en leyes y finanzas de Queen Mary University of London, especializaciones en la Universidad Estatal de San Petersburgo, Universidad de Oxford y Harvard Business School, ¿no? Ni más ni menos. Entre otras cosas, aparte de todo esto que no es menor, Jerónimo es parte del posgrado en consultoría que hemos lanzado acá en UCEMA. ¿Y por qué iba a decir algo de esto de las consideraciones personales? Este posgrado ha nacido en conversación con el rector de esta universidad, Edgardo Zablowski, y sobre la base de que yo encontraba en los últimos años un problema que era la inducción de personas que venían del mundo de lo privado, sobre todo en el mundo de lo público, ¿no? Sobre todo porque parte de la ideología de esta casa es esto de que el privado tiene una preponderancia, si se quiere, y muchas veces el privado tiene también un know-how que en el público sería necesario. Pero también al mismo tiempo, como hemos conversado muchas veces con Jerónimo, no es tan fácil o tan intuitivo o tan natural ese salto del mundo al otro. A mí me ha tocado hacer ese trabajo, inducir personas del mundo privado en el mundo público, y la mayoría de las veces el resultado es fracaso. Fracaso, por un montón de razones. Y a mi entender, la academia, de la cual soy parte, doy clases aquí y en varias universidades, no prepara a una persona en la aplicación práctica de conceptos teóricos. Porque como decía esta mañana en una charla en otro evento que hubo aquí en OSEMA, el escritorio, es el lugar donde tenemos la mano, el escritorio, el papel resiste absolutamente cualquier cosa, la realidad no. Entonces, sobre la base de eso me puse a buscar, hacer una especie de estudio de mercado muy personal en el verano, y me di cuenta que no había un posgrado en consultoría orientado en asuntos públicos que no tuviese que ver solo con marketing y comunicación, que es lo que está de moda, y que de eso hay un montón. Ahora, ¿cómo gestionar el Estado de una manera efectiva y no ser ni un académico ni un burócrata? Yo no lo encontré. Y ahí empecé a buscar personas que, y acá es donde viene la consideración personal, tuviesen una característica, si se quiere, psicopática de querer transformar la realidad. Y digo eso porque transformar la realidad es considerablemente difícil por todo lo que acabo de decir. De nuevo, venir acá, pararse acá y contar teorías a jóvenes, es fácil. Que estos jóvenes después puedan aplicar eso en el mundo real, y en un mundo real complejo como el de la Argentina es mucho menos. Y así nació este posgrado. Jerónimo es una persona que conocí el año pasado en una entrevista, y me di cuenta rápidamente que tenía una enorme capacidad, no solo de conocimiento, sino de poder aplicar todo eso que sabe a transformar ya el mundo, digo, porque su experiencia va más allá de las fronteras de Argentina. Entonces, en ese marco, bueno, creamos este posgrado. Jerónimo me aceptó casi rápidamente, lo pensó un poco, lo cual lo valoro. Lo pensó, me dijo, sí, esto funciona. Ahora, una vez que me dijo, esto funciona hasta hoy, es una máquina de facilitarnos cosas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con su personalidad. Gracias, Jerónimo. Me voy a sentar a escucharte y gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias a UCEMA. Esta es la primera presentación que yo hago acá, lo cual para mí es importante. Gracias a todos los que están mirando online, y fundamentalmente gracias a todos los que se acercaron en este día lluvioso y de tormenta. Así que
trabajemos ahora sobre la consigna. Y básicamente es cómo reformar el Estado para generar desarrollo económico. Y es una pregunta que todos además tenemos la vocación de que se responda en nuestro propio tiempo de vida. Hablábamos recién, vos me decías, quiero dejar a mis hijas un lugar mejor. Todos queremos que esa reforma sea exitosa en el tiempo en el que nosotros podemos llegar a querer incidir en esa reforma. Y no necesariamente el conocimiento va unido a la implementación de ese conocimiento. Voy a contar una anécdota. Recién cuando vos presentabas mi currículum, decías que fui coautor del Doing Business. Lo llevo conmigo a la mitad de la edad que tengo ahora. Yo tenía 25, 26 años y vivía en Washington. En mi primer trabajo internacional entro al Banco Mundial, a un equipo donde éramos 10 personas liderados por un economista muy conocido, se llama Simeon Dyankov, búlgaro, fue ministro de Economía de Bulgaria, que lideraba esos trabajos que solo el Banco Mundial puede poner, que es un informe para analizar el clima de negocios a nivel mundial. Y era, en un mapa, identificar los países que regulaban bien y los países que regulaban mal. ¿Cuál era la tesis? La tesis era, los países donde el Estado regula bien al sector privado, el sector privado florece. Hay empleo, se crea riqueza. En contraste, en los países donde el Estado regula mal, el sector privado no florece. Lo que florece es la pobreza, la informalidad. Llamando por teléfono a todos los países del mundo, viajando, teniendo entrevistas, se logró cuantificar, que era lo más difícil, que nunca se había hecho de manera científica, las fallas de la regulación. Entonces, doy un ejemplo, que hablábamos también antes de entrar. ¿Cómo constituir una empresa? Y se comparaba, por ejemplo, Argentina con otros 150 países. En 3 métricas fundamentales: tiempo, costo y complejidad. Entonces, por ejemplo, constituirla en Argentina insumía mucho tiempo, mucho costo y mucha complejidad, que si la comparaba con Nueva Zelanda era poco tiempo, poco costo, poca complejidad. Lo que se suponía que ese informe iba a traer a la vida de todos era evidencia empírica de que sabiendo cuáles eran los cuellos de botella se podían hacer las reformas. Es decir, si conozco el problema y puedo medir el problema, tengo una guía de reformas. En su momento, a esos 26 años que tenía, dije, qué maravilla, me tocó estar en el tiempo justo, porque voy a ver reformas a lo largo de mi vida donde justamente va a mejorar esto. Adelanto en mi vida 20 años, vuelvo a Washington con el pelo más blanco y me junto con mi mismo jefe, que ya no trabajaba o estaba circunstancialmente en el Banco Mundial, en el mismo lugar. Y le digo, Simeon, no puedo creer lo que pasó. En 20 años, donde durante 20 años se rankearon a todos los países de América Latina mal, prácticamente no hubieron reformas. Entonces, en un diálogo así, me dio a entender, no hay apetito de reformas en América Latina. Conociendo el qué hay que reformar, no hay interés en reformar. Entonces, ahí surgió mi vocación para decir, bueno, escribo un primer libro. Un primer libro que se llamó Simple. A mí me han propuesto otros nombres, como por ejemplo, la región que está en pijama, o la región que duerme la siesta, justamente haciendo alusión a la poca vocación de acción. El continente dormido, y terminó siendo no, justamente simple. Busquemos reglas simples. Lo voy a explicar después con más detalle cuál es la propuesta de Simple. Y creyendo haber entendido cuál era ese set de primeras reformas que eran necesarias, después vino la pandemia y me di cuenta que el costo del subdesarrollo en nuestros países, y ahí me di cuenta que en realidad lo que se necesita es una visión de desarrollo. Y ahí escribí el segundo libro, Desarrollo. Y voy a eso. No nos vamos a desarrollar económicamente por el mero paso del tiempo. Es necesario lograr una visión de desarrollo compartida que hoy no tenemos. Y una visión de desarrollo implica
que haya una convivencia en cuanto al propósito de esa visión. Pongámoslo de esta forma. Nosotros, nuestro país, es parte del 80% del mundo que no logró pasar del grupo de los pobres al grupo de los ricos. Podemos categorizarnos con un montón de clasificaciones como las que tiene el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pero la realidad es, somos parte del 80% del mundo pobre. Hace por lo menos 50 años está esto medido. Y en esa situación donde estamos nosotros, no hay voluntad colectiva de desarrollo, no está el objetivo. Nosotros tenemos una enorme capacidad para debatir ideas de izquierda y de derecha. Y llevamos décadas que la izquierda propone esto, que la derecha propone esto, pero no debatimos reformas, los beneficios de la reforma, y mucho menos la eficiencia que puede generar una reforma. Porque vuelvo al estudio ese del 2004. Armar una empresa rápido, a bajo costo, bajo tiempo, con poca complejidad, es bueno para alguna ideología de derecha o de izquierda, digamos. La idea es que la eficiencia no tiene ideología. Entonces, esa es un poco la importancia de tener una visión de decir, bueno, queremos progresar de una manera que sea integrada. Ahora, también hay que tener idea del enclave. Nosotros somos un país que es parte de una región que fue, hace 200 años, se independizó prácticamente todos al mismo tiempo. Todos nuestros países lograron, si se quiere, una independencia modesta en el modelo de los objetivos de desarrollo económico que hemos logrado. Tenemos democracias relativamente consolidadas, mayoritariamente, pero nuestra realidad es que económicamente el progreso es muy modesto. Ninguno de los países de América Latina logró desarrollarse. Cuando lo vemos, y eso está en mi libro simple, los países que han logrado circunstancialmente 1 o 2 décadas bien, ha sido más por coyuntura externa, por circunstancias. Ningún país ha logrado pasar del grupo de los pobres al grupo de los ricos de manera consistente. Y cuando uno estudia el mapa más allá de nuestra región, también lo hablábamos antes de ingresar, aparecen los países que han logrado hacerlo sin las recetas de la comunidad internacional, como por ejemplo Estonia, un país que 30 años atrás era pobre, un país que se refunda constitucionalmente en el año 92, y que a partir de una visión de desarrollo compartida, porque ellos lo que dicen es, ¿cómo nos reinventamos? Priorizamos Internet, priorizamos el intercambio de información, priorizamos no tener una burocracia, pero priorizamos desarrollar el sector privado en un ecosistema digital. Cuando eso se transforma en una visión, vamos a lograr desarrollo económico y social a partir de este modelo, el péndulo ideológico se diluye, porque hay una visión compartida. Nosotros no hemos logrado todavía Estonia. Seguimos comprando mayoritariamente enlatados, digamos, sin pensar en nuestra propia identidad cultural y todavía sin ambicionar colectivamente justamente eso, con lo que implica, que es ceder en muchos aspectos para buscar los puntos de encuentro en cuanto a las reformas que tenemos que hacer. Ahora, el contexto actual es extraordinario, estamos en un cambio de era. Todo lo que hemos sido educados en el siglo anterior, podemos decir que esto que estamos viviendo, nadie nos preparó para este tiempo. Estamos viendo una revolución digital donde la transformación se ha tornado en impredecible. Tenemos en este momento una revolución digital que no para y no va a parar, la entendamos o no. Vamos a convivir con la inteligencia artificial, blockchain y todos los desarrollos de Web3 al mismo tiempo que hay falta de cloaca, falta de propuestas de saneamiento y tenemos baches en nuestras calles. Entonces, esa contradicción entre la enorme sofisticación digital y los problemas irresueltos de nuestra infraestructura básica van a ser parte de lo que viene. Contradicciones tremendas, donde puedo acceder al mundo desde mi teléfono celular y al mismo tiempo no tener señal por momento. Es entre gracioso y trágico, pero es lo que nos toca. Y al mismo tiempo, esa revolución digital convive, ¿con qué convive? Con un orden global totalmente distinto al que estudiamos nosotros cuando fuimos universitarios.
El orden global que nosotros conocimos, con ejes delimitados, con una historia que marcaba una dinámica entre un mundo más capitalista y un mundo, si se quiere, opuesto al capitalismo, ha cambiado. Y no está claro además cómo va a ser, y no está claro cómo va a evolucionar. No está claro quiénes van a ser los ganadores. Por más de que digan, no, va a seguir siendo Estados Unidos o Europa va a seguir con fuerza, o China, o Rusia, o India. Hay una parte donde en la dinámica real nadie sabe cuál va a ser esa dinámica. Pero sí hay cosas que empezamos a ver. Yo diría, nos hemos sobreadaptado a una realidad de guerra. Nos hemos sobreadaptado a una realidad donde hay inconsistencias en el orden global que no tienen lógica para el 2024 en el que estamos, pero con las que convivimos sin problemas. Esa tensión entre un orden global por momentos caótico y una revolución digital que no va a esperar, yo creo que generan como contexto hacia adelante, en los próximos 20, 30, probablemente 50 años, un contexto de una incertidumbre prácticamente sin precedentes. La buena noticia es que para países como Argentina, la incertidumbre es nuestro lugar natural para florecer. Si el mundo fuera ordenado, como lo ha sido, nos ha ido mal. En un mundo más desordenado, tenemos un ecosistema donde posiblemente podamos adaptarnos mejor a jugar el partido del desarrollo desde nuestro estilo. Entonces, no necesariamente esta incertidumbre tiene que ser mala si la sabemos entender, pero hay que subirse a la revolución digital. Segundo tema de contexto. Las noticias de las últimas horas dicen que estamos por celebrar otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estar con el Fondo Monetario Internacional es equivalente para todos los que sabemos de finanzas a estar en terapia intensiva. Es decir, no es muy difícil. En el mundo de las finanzas es el prestamista de último recurso y básicamente es renovar como si fuera el lugar dentro de la terapia intensiva. Es muy difícil lograr un desarrollo dentro de un programa que lo que busca es cierta austeridad para salir de la terapia intensiva. Entonces, hay una parte donde los programas que han sido diseñados en gran medida con la visión del siglo pasado, empiezan a ser un poco obsoletos para encarar el tiempo que viene. El desafío de tener un modelo de desarrollo pensado por nosotros mismos, de acuerdo a la audacia que nosotros tenemos, implica también entender que el mundo está cambiando. Conceptos como la globalización, que seguimos sin actualizar como sociedad, porque seguimos pensando que el mundo sigue regido por las grandes empresas y los grandes líderes políticos, es discriminar de ese análisis todo el ecosistema que yo lo llamo globalización, donde digo, toda la gente se está conectando a través de lo que es Web3, tecnologías blockchain, se está conectando de manera virtual sin fronteras, haciendo transacciones que son de un nivel extraordinario, por fuera de las reglas del Estado y por fuera de lo que es el ecosistema de estas grandes empresas. La globalización se está redefiniendo. Entonces, tuvo la semana pasada el fundador de Cardano, por ejemplo, Charles Hoskinson. Tuve la posibilidad de escucharlo. Tiene un proyecto de capitalización de mercado de 12 billones de dólares. Declaró, países como Argentina, que son creativos, que son innovadores, si tienen la posibilidad de subirse a esta ola digital, en solo 2 décadas pueden hacer una transformación para convertirse en líderes, solamente por ir a favor de la adopción de estas tecnologías. La oportunidad está pasando. Ahora, esa oportunidad requiere acción. No es solamente decir, bueno, requiere visión, requiere acción. Tercer punto de contexto, nuestro talón de Aquiles, la relación entre el Estado y el sector privado. Es como si llevamos 40 años debatiendo esto. El Estado cree que el privado evade impuestos y por ende le desconfía. El privado cree que el Estado es corrupto y por ende lo sobreregula. Esa relación de desconfianza es de una grieta más dura que la grieta política. La grieta entre el sector privado y el sector público destruye la posibilidad de generar riqueza, destruye la posibilidad de generar empleo y en cada creación de empleo que alguien salga de la pobreza.
Solamente cuando el Estado se pone al servicio del sector privado y el sector privado logra florecer, es que esa dinámica puede funcionar. Ahora, esa relación, además, nosotros la seguimos discutiendo, insisto, desde lo que es la ideología. Y hay una parte donde el sector privado hay que entenderlo como el gran creador de trabajo, como el único creador de trabajo. Y en algún punto hay que acordar que el Estado tiene aunque sea un rol que será muchísimo más acotado, que será más definido, pero que hay que definirlo de acuerdo a nuestra cultura también. Si nuestra cultura argentina, latinoamericana, identificó siempre, por ejemplo, que la salud pública tiene un rol, más allá de la ideología, tiene un rol, y cuando los niveles de pobreza son del 50%, como son en la actualidad, tiene un rol. Si la educación pública tiene un rol de educación y de liberación social, con niveles de pobreza del 50%, no hay desarrollo económico posible. Seguramente haya que recortar otras actividades, pero salud, educación, la infraestructura básica para que pueda haber un gasto público que pueda acompañar justamente una mínima infraestructura en los lugares donde no va a llegar. Por más de que no coincida con ideas de un lado o del otro, hay una parte donde no hay desarrollo económico si uno no parte de la realidad que tiene. Problema, solución. Tengo un problema donde yo ya arranco con mucha gente en la pobreza. Mi visión de desarrollo tiene que contemplar algunas acciones que se ocupen de esa situación de pobreza. No será lo ideal, pero es lo real. Y en ese contexto, les voy a presentar algunas propuestas que yo he trabajado, que justamente lo que buscan es poder hacer intervenciones a nivel estatal y a nivel privado para poder justamente entender, bajo una visión de desarrollo, qué reformar, cómo organizarlo. La primera tiene que ver con la estructura del Estado. Nosotros necesitamos un Estado que esté organizado de manera uniforme. ¿Qué quiero decir de manera uniforme? Por ejemplo, si yo voy a una reunión ahora, me voy de acá y me voy a una reunión y entro a la Casa Rosada y le digo, mostrame tu organigrama. El organigrama que me van a mostrar hoy tiene más o menos 9 ministerios. Achicaron a los 20 que tenían antes, lo cual es muy bueno. Pero todo lo que está abajo todavía sigue siendo prácticamente lo mismo. Es decir, no deja de ser una burocracia enmascarada debajo de una menor cantidad de ministerios. Ahora, si yo voy a los otros países de América Latina, la mayoría tiene 20 ministerios. Ahora, quedémonos en Argentina. Supongamos que yo veo el diario de hoy y digo, hoy hubo una reunión entre, por ejemplo, el gobierno nacional y 4 provincias. Lo vimos todos en los diarios. Ahora, esas 4 provincias, ninguna está organizada igual que los ministerios de la nación. Es decir, tenemos todas nuestras provincias organizadas distintas. Supongamos que yo viajo a una de esas 4 provincias y veo sus municipios. En Argentina hay más de 1.200. Todos los municipios están organizados distintos. Es imposible que haya una eficiencia si todos estamos organizados distintos. Mínimamente, organizarnos de una manera uniforme, simple, nos permite empezar a pensar digitalmente en cómo organizarnos. Yo hice una propuesta de 5 ministerios: salud, educación, seguridad, relaciones exteriores e interiores, que yo le llamé relaciones institucionales y economía. Pero supongamos que dejamos exterior e interior. Estamos hablando de que puede haber una nómina de 6 ministerios base que uno dice, venga el que venga, no los voy a tocar, voy a trabajar con esta estructura. Y no necesariamente, como hicimos con otras, no tiene que ser por ley, tiene que ser por sentido común, por adhesión, que las provincias adopten la misma estructura y que los municipios adopten la misma estructura. ¿No sería mucho más fácil entender quién hace qué si nos organizamos de una manera uniforme? ¿No sería mucho más fácil digitalizar sistemas más allá de donde estemos? Hay una parte donde es sentido común organizativo. Ninguna empresa puede funcionar si no está bien organizada. Ningún país va a desarrollarse si no está bien organizado. Esa es la primera reforma, que tiene que ver con justamente la estructura básica institucional para poder organizarse.
No, así que déjame que termine y después y vamos a las preguntas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Perfecto. Vos tenés una, una presidencia o una gobernación a la cual le asignás 6 ministerios que son los mismos. Digamos, sea nación, provincia o municipios, los ministerios son los mismos. Tenés un ministerio de salud, un ministerio de educación. Perfecto. La nación no puede imponerle a las provincias una estructura para sus gobiernos. Por eso dije que no es necesario. Y constitucional. Exactamente, por eso digo es por vocación, por cooperación. Cuando vos compartís una visión de desarrollo, organizarte en pos de eso es algo que requiere cierta madurez. Utopía, sí, pero digo, no va a suceder porque la política no lo va a permitir. No nos vamos a desarrollar mientras sigamos en esa tesitura. Obviamente. Claro, mi punto es, podemos también. Entonces, llorás, te pasa que llorás porque todo lo que queremos imaginar nunca puede suceder. Bueno, perfecto. Vamos a ponerlo así. Con 30%, cuando yo... Entiendo. No, pero déjame para los que están escuchando argumentar. Ya es anticonstitucional, o sea, es No es anticonstitucional. difícil de... Digamos, vamos a ponerlo así. Milei intentó implementar esto reduciendo los ministerios. No lo hizo, yo propongo 6, 5 ministerios y después 3 secretarías, 3 subsecretarías más. Que vos puedas reducir y aglomerar los puntos. Ahora, no convocaron, por ejemplo, en el Pacto de Mayo a reducir, a que todos uniformen la nómina de acuerdo a lo que tenían. Es algo que se puede hacer. Mi punto es, hay un beneficio cuando vos te organizás de una manera que sea equivalente. Ahora, déjame que te lo ponga en perspectiva. Seguimos trabajando como hasta ahora. Cuando yo miro los últimos 50 años de América Latina, el promedio de pobreza fue del 30% más. El promedio de informalidad laboral te da 50% más. Tenemos un mínimo de 10% de desempleo como compañero de ruta. Ahora se aceleró a la mitad. Tal vez no lo hacemos ahora, tal vez lo hacemos cuando tengamos 70% de pobreza, 80% de pobreza. Pero mi punto es, puede ser que en algún momento sea por un default soberano, porque no nos pudimos coordinar para pagar la deuda, o sea porque la pobreza se tornó violenta. Yo entiendo, hoy es difícil de pensar que es viable. Yo lo que te estoy proponiendo es, en el momento que lo inviable se torne evidente, probablemente podamos reflexionar con esto con otra perspectiva. Primera propuesta. Segunda propuesta, metodología. También para, digamos, para los escépticos que muchas veces dicen, es imposible cambiar la metodología. ¿Cómo es la dinámica? Cada uno que ingresa al Estado entra con su gente de confianza a tomar una máquina, y no es de Argentina, es de toda América Latina. Digamos, vos necesitás un equipo de gente que conoces de antes para tomar una cantidad de tareas que son titánicas. Pero hay un elemento que es transversal. Todos tienen una curva de aprendizaje porque no está claro cómo funciona esa máquina. Y hay una parte donde el hecho de que tengamos que aprender o se tenga que aprender una y otra vez en cada recambio termina siendo muy ineficiente. Porque nosotros tenemos visto con más claridad que en los años que hay elecciones se trabaja mal porque hay elecciones, y en los años que hay gestión se trabaja mal porque hay falta de metodología de trabajo. El de la elección no lo puedes cambiar, el de la metodología de trabajo sí. Todos sabemos trabajar por proyecto. Y por proyecto quiere decir que cada actividad tenga un objetivo, un presupuesto, gastos elegibles, componentes de actividades que se pueden ejecutar, un esquema de ejecución, indicadores de medición y, lo más importante, un fin en el tiempo, un principio y un fin, un plazo. Eso quiere decir que no todas las actividades del Estado son indefinidas, sino que pueden terminar. Pero hay una cosa que además, en lo que es proyecto, yo diría, es transversal a casi todas las acciones del Estado. El Estado, nosotros creemos que hace muchas cosas, pero hace menos de las que creemos que hace, porque el Estado en términos reales contrata lo que hace, no lo hace el Estado necesariamente. Entonces, cuando uno va a cómo acciona el Estado en realidad lo que hace es planifica, contrata y paga para que se haga algo. Esas 3 actividades son recurrentes y en general se hacen mal. Se planifica poco, se tarda mucho en contratar y es en general el cuello de botella más grande de todas las áreas del Estado, y después se paga
cuestionando a veces lo que se contrató, o tenemos realidades de dificultades para pagar, porque tenemos siempre dificultad con la moneda. Esa trilogía de planificación, contratación y pago podría profesionalizarse en un marco de proyecto donde si solamente profesionalizáramos ese área del Estado y tuviéramos una cultura por proyecto, la inserción dentro del Estado y la eficiencia dentro del Estado mejoraría de una manera enorme comparado con lo que tenemos hoy, que es la improvisación en prácticamente todas las unidades del Estado, donde la eficiencia termina siendo la excepción y la incompetencia termina siendo mayoritariamente la regla, más allá de ideologías. Tercer punto, región. Somos una región, somos América Latina. Querramos o no, digamos, fuimos parte de una región que fue cooperativa para su independencia, pero no es cooperativa para su desarrollo. Es decir, para independizarnos todos colaboramos con todos, pero para desarrollarnos no. Y de hecho tenemos flujos migratorios que son hasta geniales. Un país funciona bien y los del país de al lado vienen, y digamos todos vamos a todos lados de acuerdo a lo que esté mejor. Pero el aprendizaje es hasta más interesante porque las generaciones más jóvenes que migran a los países que circunstancialmente están mejor, a los pocos años descubren que los cuellos de botella son los mismos al país que se fueron. Es decir, una quiebra en Brasil es tan burocrática como en Argentina o en México. Importar, exportar puede ser tan burocrático en Colombia como en Perú o en Guatemala. Digamos, tenemos una realidad donde nuestras reglas, nuestras instituciones son malas. Ahora, así como son igual de malas, podrían ser igual de buenas. Esto requiere también cooperación en lo que tiene que ver con lo que es una mirada de desarrollo. Nosotros siempre pensamos que la integración regional va a venir por superestructuras como el Mercosur. Y no necesariamente. Cuando países como Georgia, Estonia y otros de Europa del Este se integraron para ser más productivos, el Banco Europeo, que yo tuve la posibilidad de trabajar con ellos en su momento, hizo principios, como si fueran puntos en común. Como para decir, bueno, para avanzar en este tema hay 10 principios que tenemos que observar. Y en base a puntos básicos de encuentro lograron que muchos países pudieran adoptar reformas parecidas. Es decir, las reformas en general funcionan si los vecinos también creen que pueden funcionar. Con lo cual, así como hoy estamos muy mal organizados, en lugar de tener superestructuras que nos generen más burocracia, es decir, municipio, provincia, nación, Mercosur, podríamos tener en estos organismos multilaterales principios que nos ayuden a encontrar cómo integrarnos mejor. No deja de ser un ejercicio intelectual que depende de nosotros mismos. Son nuestras propias reglas, nuestras propias instituciones, nosotros mismos. Ahora, nos vamos a desarrollar probablemente como región. Los países individuales no han logrado hacerlo. Probablemente cuando la región se organice mejor, la región pueda trascender. Probablemente cuando la región se ponga en valor, asumiendo que representa a 10% de la población del mundo, a 20 países que pueden mínimamente colaborar, a 20 países que pueden hacer negocios a través de las fronteras como algo normal, probablemente ahí podamos realmente empezar a emerger como región, y haya países que obviamente se desarrollen más que otros, pero la prospección va a ser distinta. Cuarta reforma, simple, que es el libro que yo escribí, primero de todos, y acá es interesante. 20 años de Banco Mundial diagnosticaron que América Latina tenía mayoritariamente pymes. Cuando yo voy a revisitar la tesis me doy cuenta que no, que había un error ahí. Que en realidad nuestra realidad empresarial ni siquiera es de pymes, es de microempresas. La mayoría de lo que tenemos son microempresas. Hablamos de pymes que no tenemos. Tenemos microempresas. La mayoría de nuestro sector privado es microempresaria. Entender eso es un montón. Ahora, ¿cómo se compone nuestro sector privado? Que eso es lo que nos va a ayudar a desarrollarlo. El 1% son grandes empresas. Los empresarios que todos conocemos que son los que hacen el gran aporte. Cuando uno lo ve regionalmente es más fácil de ver. El 1% aporta el 75% del producto de lo que es la caja de los países.
son fundamentales. Es el poder estable. No van a cambiar. Y hay una parte donde las malas reglas que tenemos para hacer negocios subsisten ellos a eso. Y es así. Ahora, no alcanza para que ese 75% sea redistribuido, porque hemos intentado con gobiernos de izquierda, hemos intentado con otro tipo de gobierno, no hay forma. Entonces, el resto, el 99% restante, que son micro, pequeñas y medianas empresas, por más de que no tengan un rol trascendental necesariamente en lo que es la creación de riqueza, sí lo tienen en lo que es la creación de empleo. Entonces, hay que facilitar la creación de empleo, sobre todo a nivel de microempresa. Y yo lo pregunto de una manera que sea visual. A esta altura, en 2024, ¿no tendría que ser fácil abrir una empresa por el teléfono celular? ¿No tendría que poder, en lugar de que me audite todo el tiempo el Estado, que el Estado me dé un servicio digital para poder llevar mi contabilidad mínima? ¿No sería lógico que yo pueda importar, exportar, hacer mis transacciones, acceder a microcréditos a través del teléfono celular? Es como que no terminamos de entender que ese esquema de microempresarios es fundamental para lo que es la creación de empleo. Todas las generaciones jóvenes probablemente tengan que emprender por necesidad. Vamos camino a grandes emprendedores por necesidad. Y hay otra cosa que es, si se quiere, la más importante. El 50% de nuestra economía es informal y se estima. Ahora, esa informalidad es como que nosotros seguimos esperando que alcancen todos los requisitos de la formalidad, que no va a pasar. ¿Qué tenemos para aprender de nuestra informalidad? Y de nuestra informalidad tenemos que aprender que en realidad, más que seguir esperando que esta informalidad se adapte, es bajar las reglas. Firmamos convenios con todos los países del mundo fijando estándares cada vez más altos en materia medioambiental, en materia de un montón de prácticas que marca la agenda internacional. No nos vamos a desarrollar por ese lado. Es nosotros mirando nuestra informalidad y entendiendo qué reglas no se cumplen, por qué, y adaptándonos a nuestra informalidad. La informalidad no se va a adaptar a la cantidad de capas de regulación que marca la agenda internacional y que nosotros seguimos firmando. Para desarrollarnos con cabeza propia, necesitamos aprender de nuestra maestra, que es nuestra propia población, que con su propia cultura no puede con las reglas, los costos y las complejidades que se le imponen. Entonces, es abrazando lo que Hernando de Soto decía, ese capital muerto, y entender que hay una oportunidad de integrar. Y esa integración es fundamental, pues es una integración que es social, es una integración que tiene que ver con lo formal y lo informal, y es una integración que nos convoca a todos a, si quiere, aceptar nuestra realidad para poder intervenirla. Es reformar el Estado desde lo que somos. Ahora, para ponerlo en perspectiva, porque hablaba del tema cultural, hay una parte donde todo lo que nos tocó genera un aprendizaje. Los errores, los aciertos, los desaciertos. Hay una parte donde el desarrollo económico y social va a llegar desde nuestra propia identidad cultural. Y el día que asumamos responsabilidad por nuestras reglas, que no necesariamente son las reglas que vinieron en los tiempos de la inmigración, que no necesariamente hay que pensarlas como fueron concebidas por Napoleón más de 200 años atrás, que no necesariamente tenemos que interpretarlas según lo que fue la tradición española cuando estuvimos acá, nuestras instituciones, que no necesariamente tienen que seguir siendo esos organigramas complejos y difíciles a los que nos hemos acostumbrado, y nuestra cultura, donde ayer leía un libro donde desde hace 100 años nuestra alta política mira a Europa o a Estados Unidos buscando alternativas y soluciones, y en algún punto es empezar a mirarnos a nosotros mismos para poder entender desde nuestra cultura, porque nuestra sociedad solo habla el idioma de nuestra cultura, y encontrar ahí la identidad para poder transformar nuestra propia realidad. Y yo diría, y lo tomo, puede sonar utópico, pero yo diría que lo utópico es pensar que puede haber desarrollo con esto. Es decir, no hay nada más utópico que pensar que nos vamos a desarrollar
cuando seguimos con esta misma lógica, donde gobierno tras gobierno, la dinámica social es la misma. ¿Cuál es? Pensamos que va a venir un presidente o presidenta que va a ver por cuenta y orden de todos. Pensamos que el presidente viene con una visión de otra calidad y que el ministro de Economía en algún punto va a ser quien implemente esa visión y que dinamice el ecosistema emprendedor. Eso es utópico. Paternalista, como dijo Jacob en la semana pasada. Y tenemos prueba de que eso no funciona. Entonces, en algún punto, el desarrollo económico se va a lograr cuando el Estado, simple, uniforme, digital, eficiente, esté alineado con un sector privado que integre al 1% de grandes empresas, al 99% de micro, pequeñas y grandes empresas, y también al sector informal, que es todo parte de un mismo país, y que con una misma visión, aunque sea con distintas ideologías, debiera poder progresar como se logró con otros temas, pero fundamentalmente con sentido de integración. Muchísimas gracias y pasemos, si les parece, a preguntas que puedan haber. Bueno, perdón. Sí. No, No, la idea del arte es una condición que existe de, en este caso, de creer que el Estado y que venga siempre con este gobierno salvador de la patria, en este caso puede ser Ley, Macri, Kirchner, el que sea, que es el que tenga que venir a resolver los problemas del día a día, que sí o sí tiene que estar acompañado de lo que es el ministro de Economía a resolver los problemas del capaz. La idea no es verlo desde el sentido es el Estado el que tiene que resolver los problemas del día a día, no se le pone hincapié o esa visión al sector privado, no está el sector capaz. Mucha gente se queda con el 1% de esas grandes empresas en plantas de queso y se quedan, no, y esto no la distribuye, no es de verlo como si, bueno, porque esas empresas, más para las pequeñas empresas, que al sector privado intentan de colaborar con el Estado. Digo, no digo más impuestos, menos impuestos, digo, no verlo tanto como ese salvador de la patria del Estado, sino más que nada el sector privado. El Estado no puede ser el salvador por un tema de, casi te diría, no tiene las capacidades, es imposible. Eso es lo primero. Segundo, la solidaridad siempre es voluntaria. Cada uno ayuda a quien quiere, cuando quiere y por el monto que quiere. Ahora, lo que sí también está claro es que si yo no puedo entender, por ejemplo, qué impuestos tengo que pagar, de la cantidad que tengo que pagar, es imposible que yo pueda, si querés, tener un sistema eficiente. No quiero ir a tiempos bíblicos donde el diezmo respondía y decía es el 10%. Pero si fuera el 10%, sería una cuenta hasta fácil de sacar. Probablemente la tendencia a la evasión sería cero. No es el Estonia el flat tax. No es en Estonia el flat tax. Exactamente. Perdón, sobre lo que vos dijiste, ¿no? Tiene el Estado esto, lo otro, o el Estado tiene que hacer otra cosa. Yo diría, el Estado es como lo que le pidió Dios que es Alejandro, que te apartes así en el sol. ¿El Estado? No tiene que. Y florecerá lo que tenga que hacer. era que es imposible marcar desde el Ejecutivo o el Estado central la estructura del ministerio de la estructura de gobierno de las provincias. Pero tenía ganas de comentar eso, perdón. Yo tuve que salir porque me acaban de donar la tarjeta. Entonces. Perdón. Pero eso fue lo único que yo fui parte de un gobierno que llegó con todas estas ideas. Después, cuando vos querés ejecutar, bueno, ahí es donde empiezan a pasar un montón de cosas que son la realidad que se te viene de frente, ¿no? ¿Cuál es el programa de discusión? No, yo no defiendo, ojo, yo no defiendo ni el gobierno ni nada. Lo que sí, digamos, ¿cuál es la preocupación que me quedó a mí? Es, soy mi trabajo, No sé, quería decir, perdón, una cuestión de corset. El aula tiene un tiempo de alquiler, por decir una cosa, y las aulas lo dice, los haga
tenemos un tiempo, pero ordenemos las preguntas. Eso iba a decir yo. Simplemente por el hecho de que primero, claro, Déjame redondear lo tuyo. Es imposible pensar que el Estado puede resolver todos los temas. Ahora, un Estado que esté al servicio del sector privado, como decías vos, es un Estado que permite que el sector privado cree empleo, que hoy te diría es una prioridad total. Ahora, también seguir entendiendo el Estado como lo estudiamos el siglo pasado es no actualizarnos. Es ¿qué Estado necesitas, si querés, mirando hacia el futuro? Donde la mayoría asumió que decía hace un rato, los jóvenes van a tener que emprender por necesidad. ¿Qué servicio tiene que dar el Estado? Yo te diría, vamos camino a un servicio, cantidad de servicios mínimos, muy eficientes, donde vos decís, el Estado pasa a ser prácticamente una red de contención social. Yo mido en uno de los libros, por ejemplo, todos los sistemas previsionales están rotos. Todos, no el de Argentina, todos. Nadie se va a poder jubilar. Es inescalable. ¿En qué momento sincerás esa situación? Tiene más sentido casi pensar como si fuera en una especie de ingreso universal, una especie de único subsidio que ordene, en lugar de seguir insistiendo con distintas capas o distintos regímenes. El sincerar, por eso digo, miremos la informalidad. Miremos nuestra realidad. Es nosotros con nosotros mismos. Tiene más sentido un impuesto o dos o tres simples que 170. Entonces, ese es un poco el dilema. Y con respecto al sector privado, yo te diría, sí, el Estado tiene que permitir que el sector privado florezca, y justamente eso es lo que genera el desarrollo económico. Ahora, también para generar el desarrollo social, tiene que ayudar focalizadamente a que aquellos que están fuera del sistema puedan tener una salud y una educación básica para poder permanecer en el sistema. Hay roles del Estado que yo diría, con nuestra propia cultura, hay que entender y como si fuera y coincidir. No hay infraestructura que vaya a pasar por PPP, por ejemplo, toda. Yo he estudiado PPPs a nivel regional. Puedo tener una PPP en torno a un aeropuerto, donde el que viaja, en lugar de pagar $1.200 el pasaje, puede pagar 1.500 para que el aeropuerto sea lindo. Pero en rutas en el interior del país no pasa. Es muy difícil. Hay sectores donde la PPP puede dar una solución y sectores donde está probado que no. Perdón. No, sobre lo que decías, yo creo que esos 5 ministerios en las provincias, creo que quizás el problema más grande de la Argentina es la ley de cooperación. Es decir, que tener un país federal. Federal significa que las provincias gasten lo que recaudan. Y que se hagan cargo, si quieren tener, seguir existiendo, fantástico, pero pagarlo con cobrarles impuestos y pagarlo con los impuestos. Y ahí van a ser todos buenos administradores. Porque ahora es un lío político que tiene que estar pero estos tipos. Déjame reaccionar sobre eso. Nosotros tenemos un país que, digamos, es federal en lo que es la estructura, pero en lo que es la administración pública es unitaria. Entonces, hay una parte donde el sistema político que depende de venir a Casa Rosada a pedir, digamos, se genera una tensión permanente. Pero además, histórica. Yo creo que lo de coparticipación es como una excusa, pero en realidad es de qué manera podemos ser un país genuinamente federal, donde las provincias tengan mayor responsabilidad y el poder central tenga menor responsabilidad. Porque también lo pongo en perspectiva. Llevamos mínimo 40 años donde nadie pudo con este Estado tan grande a nivel nacional coordinando las provincias. Probablemente los próximos 40 años nos vaya mejor si logramos un Estado que, más que redefinir la coparticipación, redefina su propio rol en torno a las provincias y le dé a las provincias mayor autonomía, mayor capacidad de gasto, mayor capacidad de definición para su responsabilidad operativa, y probablemente teniendo las provincias más empoderadas podamos tener mayor posibilidad de desarrollo económico. Yo, si me permitís agregar simplemente algo,
con respecto a la pregunta que hacías vos, no sé tu nombre. Yo, Sí, Sabine. Yo creo bastante en los fenómenos de mimesis dentro del Estado. Recuerdo en su momento que, no sé, el ejemplo tal vez más lluvioso, Néstor Kirchner quiso cambiar la ley de tránsito a nivel nacional y lo hizo por adhesión, cuando es prerrogativa de las provincias legislar. Y yo vi ese debate y funcionó. Simplemente lo que se hizo antes fue instalar el tema en lo público, la cantidad de muertes que había en ruta, etcétera, etcétera, y se pudo por adhesión. Y después también estamos viendo ciertos fenómenos. Yo veía un intendente de la zona norte de la provincia de Buenos Aires en este momento inventando una especie de autorri para atraer inversiones locales, etcétera. Entonces, ¿Cuál? ¿Echeverría? no, creo que más para la zona de Zárate, lo vi hoy. Donde él dijo, bueno, en tal municipio están expulsando inversiones inmobiliarias, acá van a llegar y no van a tener ni este impuesto, ni este impuesto, ni esta. A lo que digo es, a veces sí ocurre lo que dice Jerónimo. Simplemente sí tomo, no sé si usaría la palabra tibio, yo también fui parte funcionario de ese gobierno. Creo que tampoco hubo una invitación muy clara a qué hacer. Creo que lo que diferencia la charla de Jerónimo con otras cosas es que, bueno, muchas veces Argentina está en lo macro, porque tiene grandes problemas macro, pero tampoco hay invitaciones tan claras a, che, ordenémonos hacia adentro así. Esa propuesta no sé si es tan clara, no sé si está. Entonces, tal vez simplemente no está ocurriendo, hay mala fe, hay corrupción, hay incompetencia, pero tampoco está el lenguaje y la invitación, hagámoslo. Creo que lo que aporta Jerónimo es, che, miren, esto funciona afuera y podría ser. Yo la discusión sobre cómo ordenar los municipios no la escuché nunca. Yo no la escuché. Entonces está bueno. ahora hace un gran avance el tema de que no puedan cobrar lo que se les cante. Bueno, Déjame ponerlo en perspectiva eso. Nosotros tenemos en general grandes debates sobre izquierda o derecha y la macroeconomía. El dólar subió, bajó, digamos, y nos perdemos la posibilidad de hablar de temas estructurales que son con qué reglas nos manejamos todos, asumiendo que todos convivimos prácticamente bien con la informalidad, con qué instituciones convivimos todos, asumiendo que todos nos hemos sobreadaptado en esta era a lo que son las burocracias. Y en algún punto es como que no redefinimos nuestra regulación microeconómica, que es la que más nos tendría que importar para poder subsistir. Y vivimos atentos, como si fuera una obra de teatro, al ritmo de la política nacional, como si eso fuera realmente impactar en nuestras vidas. Y tiene una incidencia indirecta, pero nos privamos de debatir en lo que tiene una incidencia directa. Y hay una parte donde, en el momento en el que el debate encuentre el detalle de lo que la sociedad realmente necesita, yo creo que vamos a dejar de consumir tanto periodismo político y vamos a empezar como los países que son desarrollados, a tener menos atención a lo político, porque lo político va a estar encarrilado. Los países desarrollados, en general, tienen menos tensión en torno digamos, a la trama política como acá. Jerónimo, nosotros hace poco era un país donde la mayoría de la población creía que el veneno era alimento. Entonces, la izquierda derecha es muy concreto y es, che, el veneno hace mal y no es nutritivo, no comas veneno. Y teníamos una cantidad de gente diciendo, el veneno es alimento. Entonces, costó mucho trabajo que un presidente diga, no, esto es un veneno. Las propuestas de la izquierda, digamos, del peronismo, barra izquierda, barra todo lo que está, digamos, a la izquierda, son venenosas. Es como decirle a un chiquito, comete un poco de arsénico que te alimenta, que es un pedazo de carne. No, no es eso. Entonces, déjame hacerte una reflexión. No lo digo por este momento en particular. Toda la vida, cuando uno analiza los países, tienen péndulos entre izquierda y derecha. Vas a necesitar convivir con esos péndulos y es difícil que vos convenzas a quienes no piensan como vos de que lo que vos pensás está bien y que lo que ellos piensan es veneno. Hay una parte donde no hay integración posible si vos proponés lo tuyo como la verdad que te viene iluminada desde el cielo y proponés lo otro como veneno que viene como si fuera desde el infierno. Y no lo digo por este caso en particular, lo digo como sociedad.
hay una parte donde, digamos, Sarmiento decía, bárbaros, las ideas no se matan. El respeto por la idea del otro es una idea en la que vos vas a tener que aprender a convivir. Y si vos crees que tu idea en algún punto se imponga sobre la agenda pública, hacelo sobre la base de una extraordinaria eficiencia. Que tu idea modifique la realidad al intervenirla por el nivel de eficiencia que tenés. Y la métrica es la reducción del nivel de la pobreza, la métrica es la creación de empleo, y la métrica es, si se quiere, que vos puedas reducir la informalidad en la que vivimos. Cuando vos logres eso, ahí podemos lograr, si querés, de una manera estable, es decir, tu idea tiene un valor muy superior a la otra. Pero hay una parte en la que igual convivir con las diferencias en este país que culturalmente, y marqué el tema cultural porque es fundamental, es de mestizos. Todos somos mestizos. Hay que aprender a convivir con las diferencias. El desarrollo económico viene desde la integración genuina, aceptando que los otros son distintos. Y vas al interior del país y son distintos. Y vas al sur y son distintos. Y vas al norte y son distintos. Y vas dentro de la misma ciudad, todos somos distintos. Convivir, ser tolerante, si querés, a la diferencia, es parte del ejercicio que el desarrollo económico y social implica. Por eso podemos tener crecimiento con un modelo que sea muy exitoso. Ahora, un desarrollo integrado requiere de algo más. Con todo lo que implica decir lo que estoy diciendo y ser, digamos, me hago cargo de lo que implica. Perdón. No, un poco el tema me parece que es la tendencia atizante que se ha tenido en Argentina sobre los últimos 40 años. Una tendencia que nació un Estado, todo el mundo vive del Estado, y se ha generado una roca para que cargo político, para que yo quiero ser concejal, después quiero ser intendente, después ser gobernador, después quiero ser diputado, senador y si puedo algo más, ¿cierto? Entonces, todo ese esquema, bueno, cuesta un dineral y un elefante que no podemos mantener. Esto colapsó, se quebró. Entonces, yo creo que a partir de este momento que se está tomando conciencia que eso es un quiebre, ya no hay más para darle a nadie, entonces puede ser la oportunidad de pensar, bueno, una solución diferente. Y bueno, son ideas, o sea, hay que debatir ideas. Yo creo que ya no era un debate de izquierda o derecha, por ahí difiero un cachito. Creo que es un debate de que seguimos viviendo el Estado, pues está disfrazado dentro del Estado, de derecha, de izquierda, de lo que se te ocurra, viviendo de eso y sacándole jugo a un sector privado que parece chica más. Es inviable eso. O sea, ¿cuánta gente vive del Estado, cobra cheque del Estado respecto a cobra del sector privado? Ese es un punto y eso, bueno, que se ve pobreza, la educación, todo. Yo, por ejemplo, me hice toda la escuela y todo en la universidad y en sistemas públicos. Hoy, la educación pública, lamentablemente, hoy, si tiene una oportunidad, lo tiene que mandar a otro colegio. No puede mandar a un chico a la escuela primaria pública, como era en mi época, o fue la época de mi padre, que yo me crié en la Patagonia y era una escuela brillante que tuve. Hoy eso no existe más. Entonces, esas cosas son que produjeron ese estado y ese cambio, y que es un cambio de mentalismo, se va a pasar. Déjame construir sobre eso y te doy la palabra. El Estado se transformó en elefantiásico. Y ese estado elefantiásico, si querés, tiene cuestiones inexplicables. ¿Cómo puede ser que gente, digamos, la vocación de poder se volvió desmedida dentro del Estado? Hay poca vocación, llevamos décadas, con poca vocación de servicio público y mucha vocación de poder. La carrera por el poder se ha transformado en una especie de droga moderna donde, no solo en Argentina, en todos los países del mundo, como si fuera una especie de estilo de vida que genera, que es muy atractivo. Digamos, el Estado es una fuente de negocio extraordinario, el Estado es una fuente de contactos extraordinarios, de fama extraordinario, de poder, es un estilo de vida. Eso, si querés, es un gran desafío. Pero ese estilo de vida choca con que la sociedad que sustenta eso está terminal. Entonces, ahí es donde decís, bueno, en algún punto el sector privado tiene que volver a florecer para que los millonarios que entran a la gestión del Estado vuelvan al sector privado a invertir o a generar trabajos o a emprender. Yo iba a decir que, bueno, un poco una opinión, pero también para preguntarte la tuya en relación a esto y a tus propuestas en relación a esta problemática, que es que para mí, claramente, la sociedad es inmadura, esta relación de dependencia, eso de depender del Estado,
yo lo asocio, digamos, me parece análogo, lo comparo con un ser humano, ¿no? Sos chiquito, dependés de tu padre, y cuando sos independiente te tenés que valer por vos mismo. Entonces, cuando dependés del Estado, eso no sucede. Digo, en esta sociedad que yo realmente creo que es muy inmadura en ese sentido, también porque la gente, digamos, porque mucha gente no pudo, ¿no? Bueno, no sabía cómo, por falta de educación, por lo que sea, y hay hoy mucha gente dependiendo del Estado. Digo, ¿cómo con esa gran cantidad de gente, porque acá somos un grupito y estamos haciendo reuniones que por ahí son un poco más, con un poco mucho más nivel de conocimiento, pero está acá, digo, ¿cómo? Claro, claro. Digo, ¿cómo tus propuestas que me encantaron, cómo pensás que se podrían implementar con un montón de gente que piensa lo contrario, dado que son así de inmaduros, porque no saben hacer así? Pero si no existe por los motivos que sean, por una cuestión de inmadurez, de conocimiento, de no haber tenido la posibilidad, de la resistencia que te genera el nunca poder, de que mi papá y mi abuelo fueron pobres y yo no tuve trabajo también. Hay un montón de motivos que se pueden analizar, que se resisten o que no quieren, no pueden, pero claramente lo que yo veo es hay una sociedad, una gran cantidad de gente muy como inmadura en este sentido para pensar así. Bueno. ¿Cómo hacemos? Bueno, déjame ir si querés a algo que es muy importante lo que puedo decir. Los procesos individuales son más rápidos. Nosotros podemos aprender por nosotros mismos. Los procesos colectivos son más lentos. Cuando vos vas a una reunión de consorcio, de ponerse de acuerdo para resolver un tema del edificio, ya nos muestra lo complejo que es. Y es una reunión de consorcio donde supone que todos quieren arreglar el mismo edificio. Entonces, lo pongo como un ejemplo simpático para mostrar que es difícil consensuar. Fuimos educados distintos, tenemos circunstancias distintas y llegamos a este lugar de manera distinta. Solo por cómo nos expresamos ya la predisposición a veces puede ser buena o mala. Pero hay una parte en la que yo digo, eso nos pone un desafío que es casi, te diría, de integración comunicacional. Pero hay una parte en la que yo por eso vuelvo a traer el tema de siempre, es la gran mayoría de la gente, en cantidad, trabaja o vive de empresas que son comercios de una, dos, tres personas, dos amigos, padre, un hijo, matrimonio. Son espera, que no están dentro de la estructura del Estado. Vos vas a una provincia y la mitad de la gente trabaja en el Estado. Ahora, para que esa gente deje de trabajar en el Estado, por ejemplo, esta semana se supo que hay 10.000 personas que van a ser jubiladas. 10.000 personas que las mandás al sector privado, con las mismas reglas prácticamente que años atrás. Donde vos decís, el sector privado tiene mucha dificultad para poder trabajar. Y el sector privado, en su mayoría, es microempresario. Ahora, te doy el ejemplo de algo que intenté hacer en Belice y llegué hasta la última instancia hasta que el 1% lo bloqueó. Yo hice una ley, una aplicación en el teléfono celular para poder constituir una empresa que vos puedas hacer todo. Que tengas una ley donde vos digas, la puedo abrir y la puedo cerrar, puedo contratar, puedo pagar, tengo un único impuesto fijo. Y que vos realmente puedas, casi te diría, empezar tu negocio con un par de declaraciones juradas, un par de clics, e ingresar en lo que sería tu actividad laboral. Y si te fue mal, volver a empezar. Y si estás en la informalidad, llevarlo a la formalidad. Hay una parte donde, en ese mundo que es más chico, es donde hay mucha gente. Es como si fuera, ese es el foco primario de tu realidad social. Vos tenés que, como si fuera, interpretar que la informalidad tiene que ingresar en ese esquema microempresario. Y no es las empresas pymes, es microempresario. En el momento en el que vos, digamos, abordás tu realidad desde la mayoría de la gente que se va a inventar su propio trabajo, o va a contratar como empleado, digamos, a gente de su ecosistema de confianza, esa es nuestra realidad. Ahora, Italia, por ejemplo, que es un país que tiene que ver con nuestra tradición, basó su desarrollo económico en las pymes. Nosotros estamos un paso más abajo, pero nuestro desarrollo económico va a ser cuando nuestras microempresas puedan ser pymes. Ese es el desafío nuestro. Y no lo estamos ni hablando. Debiéramos hacer una pregunta más. Una cortita. ¿Quién te imaginas que debería estar sentado
en este posgrado? ¿Quiénes tendríamos que venir? Yo creo, mira, la pregunta es genial, porque en el fondo es, viene el que realmente tiene la vocación de querer resolver estos tiempos en su tiempo de vida y está buscando encontrar su lugar para darle respuesta. Porque no es necesariamente estar en la acción de gobierno. Hay roles en cámaras empresariales, hay roles en escuelas, hay roles sociales, digamos. Cuando la sociedad encuentra la visión de desarrollo, en el fondo llama a que prácticamente toda la sociedad sea protagonista. Nosotros es como si tuviéramos tercerizado en nuestra dirigencia la responsabilidad del desarrollo económico. Y yo creo que en cuanto asumamos que en nuestro ámbito de influencia todos tenemos un rol, pero además, y parece trivial, tal vez en las escuelas a las que pueden ir nuestros hijos, en las universidades, haciendo docencia, escribiendo el libro, en una era en la que nadie lee libros, yendo al programa de televisión para poder que el libro se difunda, dando la clase. Hay una parte donde, en el buen sentido, participando. ¿Para quién está dirigido? Y para los que realmente están mirando que tienen que hacer una cosa, porque si no, esto no avanza. Entonces, y es un intangible, es ese compromiso que es un intangible. No, muchas gracias a ustedes. Empezar desde acá, pues me parece que corresponde, porque ahí muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Jerónimo. Resalto de nuevo que la idea de este posgrado es poder traer justamente no solo la innovación de un posgrado que es ágil, que es rápido, que dura 9 meses y que tiene una visión no academicista, sino por el contrario práctica, sino también poder poner frente a alumnos, donde estoy complementando la respuesta de Jerónimo a tu pregunta, poner frente a alumnos nuevas perspectivas de cómo cambiar la realidad, no de cómo entender la realidad. Y creo que todo lo que dijo Jerónimo recién es de eso, así que bueno, muchísimas gracias Jerónimo, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que nos están viendo luego. Muchas gracias a los que están viendo online. Muy amables. Gracias por la vocación. Hacer esto, mira, pero para que haya existido mi ley, o en este momento que estamos viviendo, pasaron años muy silenciosos de educación. Yo recuerdo acá en el SEMA, hace 10 años, chavas de Alberto tenían 10 personas, chicos, jóvenes, y esos jóvenes, y vos los ves, me decía el otro día que medían los videos de YouTube, aquellos de Naciones Unidas, de Javier Milei, cómo cambió el perfil de la gente que ve esos videos, que se educan a través de esos videos, porque también esos videos son muy educativos para gente de bajo recursos, Periodismo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por para el Zoom. Conocerte, no sabrán cómo se hace. Salgo corriendo de una asamblea. Sí, gracias, gracias.